¿Alguna vez se han preguntado por qué mi equipo de sonido suena raro o por qué no suena fuerte o qué es lo que pasa que estoy molestando a todos los vecinos con el sonido del equipo? Hoy vamos a hablar de arma tu sonido en casa, así que comencemos. Hay varios elementos que constituyen un sistema de sonido casero, pero hoy vamos a hablar de uno muy principal y tiene que ver con el altavoz o parlante, que es como ya lo conocemos. ¿Qué es eso de altavoz o parlante? Pues ya todos hemos escuchado un parlante, un altavoz, sea pequeñito, Bluetooth, el del celular, el del equipo grande de las tías que tengo inmenso en la sala, etcétera, etcétera. Pero lo que tenemos que conocer es que un altavoz es un dispositivo que se encarga de convertir esa corriente eléctrica que sale de una potencia, pasa por un proceso mecánico donde se mueve una cápsula o una bobina y eso va a generar un fenómeno acústico que son las ondas sonoras que van a llegar a nuestros oídos. Y todo esto tiene una cadena de elementos que hoy consideraré tocar los más importantes para que optimicemos ese sonido. Entonces ya sabemos que es un transductor, ¿no? Lo segundo que tenemos que conocer es la respuesta en frecuencia. ¿Qué es eso de la respuesta en frecuencia? Resulta que nuestros oídos tienen la capacidad de escuchar desde 20 Hz hasta 20.000 Hz. Obviamente con el paso de los años y la edad, pues este rango auditivo se va disminuyendo o en algunos casos se va quitando en algunas zonas o se va perdiendo. Pero lo que tenemos que conocer es que cuando nosotros le damos al equipo que suenen los bajos, que suenen los altos, pues básicamente lo que estamos haciendo es aumentando o disminuyendo esa respuesta en frecuencia. Ahora, ¿qué es lo ideal en un parlante con respecto a la respuesta en frecuencia? Pues que el parlante tenga la capacidad de reproducir desde 20 Hz, que son esos subbajos profundos que a veces escuchamos en los conciertos, hasta 20.000 Hz, que son las frecuencias más altas que podemos, pues en cierta manera, escuchar. Lo tercero que vamos a hablar es de las vías. ¿Qué son eso de las vías? Pues resulta que los parlantes como los conocemos pueden tener una vía, dos vías, hasta tres vías en la mayoría de los casos. Entonces, las vías son la cantidad de parlantes que tiene ese dispositivo a nivel general. Entonces les pongo un ejemplo. Este que yo tengo acá tiene dos vías, tiene una arriba y una abajo. La de arriba, que es la que reproduce frecuencias altas o agudas, se llama tweeter, ¿sí? Y la de abajo se llama woofer, ¿sí? Entonces cada una reproduce un rango de frecuencias que lo hablamos. La de arriba va a producir todo lo que son sibilancias, el aire, eso que a veces hablamos como brillante, eso lo va a reproducir el tweeter. Y lo medio, lo bajo, lo va a reproducir el woofer. En algunos sistemas también tenemos el subwoofer, que el subwoofer pues reproduce frecuencias aún más bajas, que es las que hablábamos de 20 Hz aproximadamente. Lo tercero que tenemos que hablar es de la direccionalidad. Pues resulta que hacia donde ustedes enfoquen su parlante, pues asimismo hacia ese lado va a reproducir toda la cantidad de frecuencias. Entonces si yo coloco un parlante mirando quizá hacia una pared, pues la mayor cantidad de energía se va para ese lado. Eso es muy importante a la hora de posicionar o direccionar los parlantes alrededor de una habitación. Por último, de lo que vamos a hablar es de la potencia sin que el parlante sufra daños. Entonces aquí hay varios valores. A veces nos dicen, no, es que mi parlante reproduce a 1000 watts, reproduce a 500 watts. Pero ese valor no es el que nos interesa, porque ese puede ser el consumo del parlante, ¿sí? El consumo energético. Lo que nos interesa es conocer el valor total de la potencia a la cual ese parlante puede reproducir un sonido sin que se dañe o sin que se afecte o que suene pues lo más lineal posible. Entonces, ese valor los invito a que lo busquen en los manuales de los sistemas que tengan en su casa como RMS, ¿sí? Ese valor me va a indicar hasta qué punto máximo puede llegar ese parlante sin atrofiarse, sin afectarse y sin perder la calidad del sonido. Normalmente cuando hablamos de una cantidad de RMS alta, pues es que el parlante tiene la capacidad de sonar muy fuerte sin afectar ese circuito. Entonces les recomiendo ahí para que lo busquen. No es la cantidad de watts que tiene la etiqueta del parlante, sino la cantidad de RMS que es capaz de reproducir. Ahora hablemos de los sistemas de sonido caseros que alguno debe tener alguno de estos que voy a mencionar. Entonces arranquemos por el primero y el más clásico de toda la vida y tiene que ver con el equipo de sonido. Ese sistema grande que tenía 3, 4 vías por dentro, ese grande que uno pone en la sala que por lo general tenía el tocadiscos, tenía una unidad de cassette, tenía el sistema de CDs así en una bandejita y eran unas torres inmensas y que solamente la tocaba el papá.
ese es el equipo de sonido tradicional que conocemos, y estos sistemas de sonido también se caracterizan porque tienen un alto nivel de RMS, ¿sí? Dado que su potencia estaba hecha para ese sistema y ese tamaño de energía que debía mover por medio de los subwoofers y el woofer. Bueno, este sistema de sonido casero es el tradicional desde toda la vida, el que alguna vez vimos, y se caracteriza porque también es modular en la mayoría de los casos. Obviamente, en la medida que la tecnología fue avanzando, los hicieron cada vez más pequeños. El segundo sistema de sonido son los mini componentes o los todo en uno, que ahora los he visto últimamente como unas torres. Y en la torre tiene la capacidad de que en la parte superior coloca unidades de USB, unidades CDs, algunos leen hasta DVDs porque tienen la capacidad de conectarse al televisor. Y esto es básicamente una torre que hasta tiene lucecitas y todo y suena súper fuerte. Entonces ya sabemos que esto por dentro tiene un sistema de potencia que alimenta los parlantes y tiene pues una cantidad de vías por dentro del parlante. Tercero, ¿qué me dicen de esos altavoces Bluetooth? Esos altavoces Bluetooth son súper chéveres y es lo que ahorita se está moviendo un montón, porque es solamente cargarlos, enlazarlos en Bluetooth con un celular, con un computador y ya eso suena súper chévere. ¿Qué debo conocer de estos parlantes? Que algunos, quizá por su tamaño, por su construcción, no reproducen las frecuencias bajas como me gustaría, ¿sí? Esas frecuencias bajas son esas que uno le pegan en el pecho y que uno dice, uy, esto suena súper chévere, súper fuerte. Pues a veces por su construcción no tienen la capacidad de mover esa cantidad de energía. Pero hay unos altavoces Bluetooth un poquito más grandes que ya tienen esa capacidad. Ahorita estamos viendo también las grabadoras, esas grabadoras que antiguamente veíamos que era todo un sistema en uno, que pues uno se la podía llevar con una manijita. Ahorita lo estamos viendo con este tipo de altavoces Bluetooth y es que tienen la capacidad de sonar o mover una gran cantidad de energía sin necesidad de estar conectados a la corriente. Ya tiene una batería interna y suenan las frecuencias bajas, frecuencias medias, frecuencias altas y son súper portátiles. Bueno, también hablemos un poquito de los altavoces caseros como los home theaters o los teatros en casa. A veces uno los conoce porque tienen varios parlanticos y uno los ubica alrededor de donde uno va a ver películas o regados por toda la sala. Lo que tenemos que conocer de este sistema de sonido es que por lo general se caracterizan en tener un número, a veces es 2.1 o a veces es 5.1 y ese número me va a indicar la cantidad de parlantes que tiene el sistema y el subwoofer que tiene. Entonces 5 se refiere a 5 parlanticos que se van a ubicar alrededor y un subwoofer, o 7.1 también son 7 parlanticos que se ubican alrededor y un subwoofer. Entonces en los sistemas de teatro en casa lo ideal es tener esa sensación acústica que uno va a tener en un teatro cuando uno va a ver una película en cine. Entonces lo que uno debe lograr con este sistema de teatro en casa es esa sensación realista de los sonidos, de que salió de un lado y se fue para el otro y eso me da una emoción, ¿no? Les voy a dar algunos tips para poder ubicar estos sistemas de parlantes que son súper importantes y si lo logramos bien pues vamos a tener esa sensación de surround o de espacio. Lo primero es que ubiquemos cada parlante según la configuración. Entonces, si son 5.1 tenemos que ubicar 3 parlantes enfrente, que por lo general es un izquierdo, un central, un derecho, y los otros dos los tenemos que ubicar atrás igual. Entonces, atrás derecha, atrás izquierda, en la misma altura de los oídos, ¿no? No se vale ponerlo por allá arriba o por allá bien en el piso porque no nos va a dar esa sensación. Entonces, lo ideal es que los 5 parlantes tengan la misma altura. Para eso vamos a ver quizá una estantería o quizá los podamos colgar a la pared. Pero lo principal es generar que esos 5 parlanticos estén alrededor de nuestros oídos y que todos tengan la misma altura. Ahora, ¿quieren ganarle más bajo a ese subwoofer? Hay un truco muy fácil y es que en las esquinas se aumenta la cantidad de frecuencias bajas. O sea, la frecuencia baja es eso que hablamos de que nos pega en el pecho y que suena así con mucha fuerza. Esa sensación de frecuencia baja se puede aumentar colocando el subwoofer en una esquina. Si queremos tener quizá una sensación un poquito más fuerte o sentimos que no tenemos cómo ubicarlo, el subwoofer, que es el parlante que reproduce los bajos de todo el sistema, lo podemos colocar en una esquina y las frecuencias se van a repartir omnidireccionalmente, o sea que para todos los lados
la misma cantidad de energía. Ahora hablemos algo que está muy de moda y son las barras de sonido, que básicamente son una cantidad de parlantes colocados en una barra y uno los coloca debajo del televisor y eso da una sensación acústica muy chévere, no ocupan tanto espacio, solo es conectar la corriente y hasta funcionan con Bluetooth. Eso también es una solución muy chévere para sistemas de sonido caseros. ¿O qué me dicen de las bases de sonido? Es un sistema muy parecido al anterior, pero no es una barra, sino que literal es una base que uno coloca debajo del televisor y me da esa posibilidad de reproducir también todo el rango de frecuencias y sin usar tanto espacio. Entonces, todas estas soluciones son muy prácticas para lograr tener una muy buena calidad sonora. ¿Qué debemos tener como presente? Primero, ubicar bien esos altavoces. Segundo, siempre revisar que esa respuesta en frecuencia sea plana. En la mayoría de los casos quizá no lo va a hacer porque voy a tener ventanas, porque voy a tener quizá al vecino, pero pues tratemos siempre de que esa respuesta no sea coloreada que por alguna cosa de ecualización en los bajos, que en modo cinema, no. Quitemos esa ecualización y vamos a tener una respuesta plana. Y tercero, tratemos de manejar siempre en volúmenes moderados para evitar que nuestros oídos sufran una fatiga auditiva y a largo plazo pues afectarlos. Entonces usemos el volumen pues con moderación y vamos a percibir todas las frecuencias de la mejor manera. Bueno, espero que hayan podido aprender cosas súper generales y básicas que les van a ayudar a mejorar ese sistema de sonido en casa. Los invito a que se inscriban a un taller que vamos a dar de Arma tu sonido en casa, donde tocaremos estos detalles más a profundidad. Visítanos en nuestra tienda Compensar, donde te daremos más información. Busca ahí como Arma tu sonido en casa y ahí vas a encontrar el taller. Y nada, nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por ver este video y nos vemos.